Buenas noches. En la penumbra de esta hora, invoquemos a una de las criaturas más formidables que ha habitado la imaginación humana, el dragón, y empecemos nuestro viaje en los profundos bosques y las oscuras cavernas de Europa, donde este ser se alzó no como un dios, sino como la encarnación misma del mal, el caos y la amenaza que debía ser vencida. El dragón europeo es, ante todo, un antagonista, el obstáculo último que el héroe debe superar para restaurar el orden y reclamar su destino. Su imagen es icónica, un reptil gigantesco y escamoso, con alas de murciélago capaces de oscurecer el sol, garras afiladas como espadas y una cola poderosa. Pero su arma más letal es su aliento, ya sea fuego devastador, un vapor venenoso o un hielo mortal. Es un instrumento de pura destrucción. No construye, solo arrasa. Anida en lugares altos y aislados, montañas inaccesibles, castillos en ruinas o oscuras cavernas, desde donde aterroriza a la población local, exigiendo tributos sangrientos. El mito del dragón que exige doncellas como sacrificio hasta que un caballero lo enfrente es un arquetipo profundamente arraigado en el folclore medieval, simbolizando la lucha de la civilización contra las fuerzas salvajes e irracionales. Este dragón es, esencialmente, un guardián. Su función mitológica es custodiar un tesoro material o espiritual que rightfully pertenece al mundo de los hombres, un inmenso botín de oro, una princesa cautiva o un objeto sagrado como el vellocino de oro. Su avaricia por acumular riquezas que no usa refleja su naturaleza mezquina y antisocial. En este papel, el dragón representa los peligros que acechan en las fronteras de lo conocido, los secretos que la naturaleza o el inconsciente guarda celosamente y que solo pueden ser conquistados con un valor excepcional. La victoria sobre el dragón es el momento culminante de la leyenda. San Jorge, clavando su lanza en el dragón para salvar a la princesa y liberar al reino, no es solo una hazaña de fuerza, es una alegoría del triunfo del bien sobre el mal, de la fe sobre la tentación y del orden sobre el caos. En la literatura germánica, el héroe Sigfrido o Siegfried mata al dragón Fafnir para bañarse en su sangre y volverse invulnerable y para apoderarse de su tesoro maldito. Sin embargo, esta victoria a menudo viene con una advertencia. El tesoro del dragón suele llevar una maldición, sugiriendo que la ambición desmedida, simbolizada por el dragón, puede corromper incluso al más noble de los héroes. Este dragón es una criatura de pesadilla, un residuo de un mundo primitivo y peligroso que el cristianismo medieval identificó con el diablo mismo, la serpiente antigua del Génesis. Su muerte a manos de un santo o un caballero no es solo un acto de heroísmo, sino una metáfora de la evangelización y el dominio de la naturaleza salvaje. Es el enemigo absoluto, cuya derrota define la virtud del héroe y asegura la supervivencia de la comunidad, un símbolo de todo lo que debe ser dominado y expulsado para que la civilización prospere, un comienzo aterrador para nuestra comparación de mitos. Mientras en Europa el dragón era una bestia a exterminar, al otro lado del mundo, en las vastas tierras de Asia, la misma criatura era venerada como un ser divino, un símbolo de poder benévolo y sabiduría ancestral. El dragón asiático, o Long en China, Ryu en Japón, Yong en Corea y Rong en Vietnam, no era un monstruo de fábula, sino una fuerza fundamental del cosmos, un puente entre el cielo y la tierra. Su naturaleza era radicalmente opuesta a la de su primo occidental. No representaba el caos, sino el orden mismo bajo su forma más dinámica y vital. La imagen del dragón oriental es inconfundible. A diferencia de la pesada y terrestre bestia europea, el Long
Es una criatura esbelta y serpentina, ágil y aerodinámica, diseñada para moverse con gracia a través de los tres reinos. Puede nadar en las aguas, caminar sobre la tierra y volar por los cielos. Su cuerpo es una composición quimérica que reúne las características de 9 animales diferentes, simbolizando su perfección y dominio sobre toda la creación. Cuernos de ciervo, cabeza de camello, ojos de demonio, cuello de serpiente, vientre de molusco, escamas de carpa, garras de águila, patas de tigre y orejas de buey. A menudo lleva bajo la barbilla o en la mandíbula una perla llameante que representa la sabiduría, la iluminación o el poder sobre los fenómenos meteorológicos. Este dragón es, ante todo, un espíritu de la naturaleza y un portador de auspicios. Está intrínsecamente ligado al agua. Es el señor de los ríos, lagos, mares y lluvias. En la cultura agrícola china, dependiente de las inundaciones del río Amarillo y de las lluvias monzónicas, el dragón era la deidad que garantizaba la fertilidad y la supervivencia. Se le rogaba para que trajera la lluvia en tiempos de sequía y se le temía por su capacidad de provocar inundaciones si estaba enfadado. No respira fuego, sino que exhala nubes, niebla y la lluvia benéfica que nutre los cultivos. En la jerarquía celestial, el dragón era un emblema de autoridad imperial. El emperador de China era el hijo del dragón, cuya autoridad para gobernar provenía directamente del mandato del cielo, mediado por esta criatura sagrada. El trono era el trono del dragón, su rostro era el rostro del dragón, y su túnica ceremonial estaba bordada con dragones de 5 garras, un privilegio exclusivo de la familia imperial. Los dragones de 4 garras representaban a la nobleza y los de 3 a los oficiales comunes. Así, el dragón se convirtió en el símbolo por excelencia del poder, la sabiduría y la justicia del gobernante ideal. La mitología está repleta de dragones benefactores. Jinglong, el dragón de la respuesta, era un sirviente del emperador amarillo que ayudó a domeñar las inundaciones cavando canales con su cola. Longwang, los reyes dragones, gobernaban desde sus palacios de cristal, en el fondo del mar, los 4 mares cardinales, controlando el clima y las aguas. Eran dignatarios respetados a los que se podía apelar mediante rituales. Incluso en su aspecto más temible, el dragón asiático no es malvado. Puede ser orgulloso y vengativo si se le falta el respeto, pero su ira es una corrección del orden cósmico, no un acto de maldad gratuita. Las leyendas coreanas hablan de dragones que ascienden al cielo después de siglos de esfuerzo espiritual, convirtiéndose en dragones celestiales. En Japón, Ryujin, el dios dragón del mar, poseía joyas mágicas para controlar las mareas, y era un padre sabio, aunque estricto. Esta visión del dragón como una fuerza esencialmente positiva y necesaria refleja una cosmovisión que busca la armonía entre la humanidad y la naturaleza, y donde el poder no es algo que deba ser destruido, sino canalizado y respetado para el bien común. El dragón oriental no es un enemigo a matar, sino un aliado poderoso, un símbolo de la energía cósmica, Ki, que fluye a través de todas las cosas, un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la sabiduría y el equilibrio, no en la mera destrucción. Una diferencia abismal con el monstruo que ardía en las leyendas europeas. Habiendo explorado por separado las dos grandes tradiciones, surge una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible que el mismo arquetipo de criatura, un reptil gigante y poderoso, haya evolucionado de maneras tan diametralmente opuestas? La comparación side by side de sus características
revela no solo diferencias superficiales, sino visiones del mundo profundamente distintas. El dragón actúa como un espejo cultural, reflejando los valores, miedos y aspiraciones más profundos de las sociedades que lo imaginaron. Morfología y simbolismo. La diferencia física es lo primero que salta a la vista. El dragón europeo es macizo, terrestre y con alas de murciélago. Es una criatura pesada, anclada a la tierra, a menudo descrita como un lagarto o una serpiente alada. Su fisiología sugiere bruteza, agresividad y una naturaleza terrenal y material. En cambio, el dragón asiático es esbelto, aerodinámico y serpentino, una criatura fluida que pertenece por igual al agua, la tierra y el cielo. Sus alas son a menudo apéndices decorativos o simples protuberancias, pues no las necesita para volar. Su vuelo es más una danza celestial que un vuelo animal. Esta diferencia física encarna su simbolismo central. El dragón europeo es la materia, la pesadez del pecado y la obstrucción. El asiático es el espíritu, el flujo de la energía cósmica, ki, y la conexión entre reinos. Función en la narrativa. Aquí reside la divergencia fundamental. En la mitología europea, el dragón es el antagonista por excelencia. Su rol narrativo es ser el guardián que debe ser derrotado. Es un obstáculo físico y moral que el héroe debe superar para probar su valía, rescatar a la doncella, liberar al pueblo y adquirir el tesoro. Su muerte es la catarsis de la historia, el triunfo del bien sobre el mal. Es una criatura esencialmente estática. Su existencia solo tiene sentido en relación con el héroe que lo desafía. Por el contrario, el dragón asiático es un personaje del ecosistema cósmico. Su rol es activo y de servicio. Controlar las aguas, traer la lluvia, simbolizar el poder imperial y mantener el equilibrio del mundo. No es un obstáculo, sino un aliado potencial o una fuerza neutral que debe ser entendida y respetada. Las historias no giran alrededor de matarlo, sino alrededor de apaciguarlo, aprender de él o recibir su favor. Es una deidad o un espíritu natural, integrado en el orden del universo, no una aberración que deba ser eliminada. Relación con lo divino. Esta diferencia es crucial. El dragón europeo es, en el bestiario cristiano, una encarnación del diablo. La iconografía medieval lo identifica directamente con la serpiente del jardín del Edén. Es una fuerza del mal que se opone activamente a Dios y a la humanidad, y por lo tanto debe ser erradicada. Es profano y malévolo. El dragón asiático es, en la mayoría de los casos, una deidad o un ser divino. Es sagrado. En el taoísmo y el budismo representa la sabiduría, la iluminación y el poder de la naturaleza. Es un símbolo de buen augurio, bendición y autoridad legítima. Es sagrado y benévolo, o, como mucho, justiciero. El tesoro. Ambos dragones están asociados a tesoros, pero de naturaleza opuesta. El tesoro del dragón europeo es material y maldito. Oro, gemas y riquezas que ha acumulado por avaricia y que a menudo llevan una maldición, como el tesoro de Fafnir. Representa la tentación y el peligro de la codicia. La perla del dragón asiático es un tesoro espiritual y simbólico. Representa la sabiduría, la iluminación o el control sobre los elementos. No es algo que se robe, sino que se gana o se recibe como un don. En esencia, esta dicotomía refleja dos cosmovisiones. La europea, de raíces judeocristianas y épicas guerreras, ve el mundo como un campo de batalla entre el bien y el mal, donde la naturaleza salvaje, el dragón, debe ser dominada. La asiática, influenciada por el taoísmo, el confucianismo y el budismo, busca la armonía y el equilibrio entre la humanidad y las fuerzas naturales, personificadas por el dragón. Uno es un mito de conquista,
El otro, un mito de integración. La persistencia universal del mito del dragón, en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí, plantea una de las preguntas más intrigantes de la antropología. ¿De dónde surge esta criatura? La respuesta parece estar en una compleja interacción entre la observación del mundo natural, los hallazgos fortuitos de restos prehistóricos y las estructuras profundas de la psique humana. La hipótesis paleontológica, huesos de gigantes. Una de las teorías más fascinantes sugiere que los dragones nacieron de la imaginación de nuestros ancestros al encontrarse con huesos de dinosaurios y grandes mamíferos prehistóricos. Para una civilización antigua que no conocía la paleontología, el descubrimiento de fémures del tamaño de un árbol, cráneos con enormes cuencas oculares y colmillos curvos de megafauna extinta, como mamuts o rinocerontes lanudos, solo podía explicarse de una manera. Estas eran las osamentas de criaturas gigantescas y temibles que habitaban la Tierra en un pasado remoto. En China, los huesos de dinosaurios fosilizados eran conocidos como huesos de dragón, Long Gu, y se molían para usarlos en la medicina tradicional, creyendo que poseían la esencia vital de la criatura mítica. En Europa, el hallazgo de cráneos de rinoceronte lanudo pudo haber inspirado la leyenda del dragón de Klagenfurt. En Austria, cuya estatua del siglo XVI se basó en un cráneo de este tipo descubierto en la zona. La forma del cráneo, con su gran cuerno nasal, se asemeja sorprendentemente a las representaciones de dragones medievales. Estos fósiles guía actuaron como un esqueleto factual sobre el que la imaginación humana tejió la carne del mito. La hipótesis psicológica, depredadores arquetípicos. Desde la psicología profunda, la figura del dragón encuentra una explicación poderosa como un arquetipo del inconsciente colectivo, un concepto desarrollado por Carl Gustav Jung. El dragón representaría la encarnación del depredador primordial, una imagen innata y universal de la amenaza absoluta que todos los humanos llevamos dentro, producto de miles de años de evolución, en un mundo donde éramos presa de grandes carnívoros. Este arquetipo del gran depredador se manifestaría en la psique como un reptil gigante porque combina características de los depredadores más temidos por nuestros ancestros: la fuerza y el acecho de los grandes félidos, garras, el veneno de las serpientes, aliento mortífero, y la potencia de los cocodrilos o grandes aves rapaces, escamas, alas. El dragón sería, por tanto, la proyección de nuestros miedos más ancestrales a ser devorados. La lucha del héroe contra el dragón simbolizaría, a nivel individual, el proceso de individuación, la confrontación con la sombra, los aspectos oscuros y temidos del propio yo, y el esfuerzo por integrarlos o dominarlos para alcanzar la plenitud psicológica. La hipótesis naturalista, serpientes y catástrofes. Otra línea de argumentación se centra en la amplificación de animales reales. Las serpientes grandes, como las pitones o las boas, presentes en casi todo el mundo, son candidatas obvias. Su naturaleza silenciosa, letal y su capacidad para renacer, mudando la piel, las revistieron de un aura mágica y temible. Agrandar su tamaño hasta lo monumental y añadirle atributos de otros animales peligrosos, garras, alas, pudo dar lugar al dragón. Además, fenómenos naturales catastróficos e inexplicables pudieron ser atribuidos a un ser sobrenatural. Los relámpagos que incendiaban bosques podían ser el aliento de fuego de una bestia invisible. Las fumarolas volcánicas o las emisiones de gas natural que pueden inflamarse espontáneamente
pudieron interpretarse como la respiración de un dragón que dormía bajo la montaña. Los tornados o los grandes huracanes, con su forma serpentina y su poder destructivo, también son fenómenos candidatos a haber inspirado el mito. La síntesis, un mito multifactorial. Es improbable que una sola teoría explique por sí sola el origen universal del dragón. Lo más plausible es una confluencia de factores. La mente humana, preprogramada para temer a los grandes depredadores, hipótesis psicológica, se encontró con fósiles desconcertantes, hipótesis paleontológica, y observó serpientes y fenómenos naturales destructivos, hipótesis naturalista. Todos estos elementos se fusionaron en el crisol de la imaginación, el folclore y la necesidad de explicar el mundo. La divergencia posterior entre las tradiciones oriental y occidental se explica entonces por factores culturales e históricos. En Europa, la influencia del cristianismo y las épicas guerreras demonizaron al depredador arquetípico. En Asia, las cosmologías que enfatizaban la armonía con la naturaleza sacralizaron esa misma fuerza, viendo en el poder del depredador no una amenaza, sino un principio cósmico necesario y respetable. Así, el dragón se convirtió en el lienzo sobre el que diferentes civilizaciones proyectaron su relación con el poder, el miedo y lo desconocido. El dragón, lejos de quedar confinado a los manuscritos medievales o los pergaminos antiguos, ha demostrado una capacidad extraordinaria para evolucionar y reinventarse en la cultura popular contemporánea. Su transición de figura mitológica a icono global del entretenimiento revela cómo las sociedades modernas siguen dialogando con este arquetipo, pero adaptando su significado a nuestras propias inquietudes. El siglo XX vio la consolidación del dragón como un personaje literario de profundidad psicológica. J.R.R. Tolkien, con el formidable Smaug en El Hobbit, 1937, estableció el estándar para el dragón occidental moderno. Smaug es la encarnación de la avaricia inteligente y soberbia. No es una bestia mindless, sino un ser parlante, sarcástico y megalómano, cuya debilidad no es solo física, la escama faltante, sino moral, su arrogante necesidad de exhibir su invulnerabilidad. Tolkien fusionó la tradición nórdica, Fafnir, con una caracterización moderna, creando un villano memorable que representa los peligros del poder absoluto y la codicia desmedida. Paralelamente, la tradición asiática mantuvo su esencia en medios modernos. En la cultura japonesa, Shenron, el dragón de Dragon Ball, es un claro heredero de los reyes dragones chinos. Es una entidad cósmica y benevolente que concede deseos cuando es invocado, reflejando su papel como deidad propiciatoria. Su diseño serpentino y su naturaleza celestial son un homenaje directo al Long tradicional. El cine y la televisión han explotado esta dualidad. En Game of Thrones, los dragones de Daenerys Targaryen son armas de destrucción masiva vivientes. Son un símbolo de poder político y militar ambivalente. Pueden restaurar un linaje legítimo o causar una carnicería indiscriminada, reflejando los dilemas éticos del poder en el mundo moderno. Son, en esencia, una fuerza de la naturaleza que puede ser dirigida, pero nunca completamente controlada. Hoy, el dragón es un símbolo polifacético. Puede ser la encarnación de una amenaza existencial, como en las fantasías épicas, un símbolo de sabiduría ancestral en la literatura New Age, o una metáfora de los desafíos personales que debemos enfrentar. Su capacidad para absorber estos nuevos significados prueba su poder duradero. El dragón ya no habita solo en cuevas o cielos mitológicos. Habita en nuestro imaginario colectivo
como un recordatorio de que, ya sea como una fuerza a dominar, un aliado a encontrar o un misterio a descifrar, el mito del poder primordial sigue tan vivo como siempre